Para analizar las explicaciones científicas sobre el origen de la vida, es necesario conocer cómo era la Tierra cuando se formó hace millones de años. También es importante comprender el tiempo geológico, cuya amplitud es tal que casi escapa a la comprensión humana. Por convención se ha señalado el inicio del tiempo geológico en 5.000 millones de años antes del presente, fecha estimada de la formación del sistema solar. En un comienzo, el actual sistema de planetas, asteroides y cometas, era una nube de polvo y gases. Aquella nube comenzó a contraerse lentamente por acción de la fuerza gravitatoria entre sus partículas. Al moverse en espacios cada vez más reducidos, las partículas comenzaron a chocar entre sí, lo que elevó gradualmente la temperatura de la nube. La mayoría de las partículas se concentraron en la zona central de la nube, donde la densidad era muy alta. El material de esa zona acabaría por convertirse en un cuerpo con una temperatura superior a la del resto de la nube, el Sol. Poco a poco, el interior de la nube comenzó a enfriarse sin dejar de moverse. Algunos gases se condensaron y partículas como el hierro y compuestos de silicio y oxígeno se solidificaron. Al enfriarse, los gases restantes, compuestos como el agua, el metano y el amoníaco, también se condensaron y chocaron entre sí. Estos agregados de materia conformaron los planetas y cometas entre 4.700 y 4.500 millones de años atrás. Los estudios realizados en geología y paleontología en el último siglo permitieron trazar las subdivisiones del tiempo geológico. La primera división se basa en los eones. Hay 5 eones, cada uno con una duración aproximada de 1.000 millones de años. Otra división del tiempo geológico es en eras. La era precámbrica abarca desde el inicio del primer eón hasta hace unos 570 millones de años. En el quinto eón es un lapso enorme, del cual se sabe poco. La era paleozoica, del griego paleos, antiguo, y zoico, vida, se desarrolló entre hace 570 y 240 millones de años. La mesozoica, de mesos, medio, entre hace 240 y 65 millones de años. Y la cenozoica, de ceno, reciente, desde entonces hasta la actualidad. Las 3 últimas eras se subdividen en períodos. Muchos nombres de los períodos provienen de lugares de Europa donde se realizaron descubrimientos geológicos relevantes: Cámbrico, nombre romano de Gales Ordovícico y Silúrico, antiguas tribus galesas, Devónico, del condado inglés de Devon y Pérmico, de la ciudad rusa de Perm. Estudios realizados en rocas permiten reconstruir la historia de la Tierra y conocer algunas de sus características. Cuando la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años, su temperatura superficial era varios cientos de grados mayor a la actual. Numerosos meteoritos se estrellaban contra el planeta y la energía de estos impactos se convertía en calor. La roca que conformaba el planeta se fundió y los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro, formando un núcleo líquido que aún existe. Con el tiempo comenzó un lento proceso de enfriamiento y solidificación de la capa más externa del planeta. Los elementos se combinaron formando compuestos. Casi todo el oxígeno se combinó con hidrógeno, formando agua, con carbono, formando dióxido de carbono y con otros elementos formando minerales. Cuando la temperatura descendió por debajo de los 100 grados Celsius, las nubes de vapor se condensaron y debió llover durante cientos de años. El agua disolvió muchos minerales y llenó las zonas más bajas de la superficie, formando océanos levemente salados. Se considera que la atmósfera primitiva era muy distinta de la actual. Probablemente estaba formada por hidrógeno, dióxido de carbono, metano, amoníaco, nitrógeno y vapor de agua, entre otros. Prácticamente no había oxígeno ni tampoco una capa de ozono que absorbiera la radiación ultravioleta del Sol. Recién con la aparición de los primeros organismos fotosintetizadores, hace más de 2.000 millones de años, comenzó a liberarse oxígeno a la atmósfera. Parte de este oxígeno formó la capa de ozono, que protege la superficie terrestre.
Como se vio anteriormente, los experimentos del científico Louis Pasteur en el siglo XIX aportaron la evidencia necesaria para concluir que los seres vivos solo pueden originarse a partir de otros seres vivos. Sin embargo, después de las contundentes experiencias de Pasteur, el problema del origen de la vida no volvió a abordarse de manera científica hasta más de 60 años después. Entre las décadas de 1920 y 1930, el bioquímico ruso Alexander Oparin, que vivió de 1898 a 1980, y el bioquímico inglés John Haldane, que vivió de 1892 a 1964, propusieron de manera independiente una nueva versión de la generación espontánea, válida únicamente para los orígenes de la vida. Ambos sugirieron que, millones de años atrás y gracias a las condiciones especiales de la Tierra primitiva, mediante reacciones químicas entre compuestos inorgánicos, se generaron moléculas orgánicas necesarias para la vida. A este proceso se lo conoce como evolución química o síntesis prebiótica, es decir, la evolución previa a la existencia de los seres vivos. Las condiciones de la atmósfera primitiva eran totalmente hostiles para la vida tal como la conocemos hoy. Debido a la ausencia de la capa de ozono, la radiación ultravioleta llegaba directamente a la superficie. Además, no había oxígeno libre, se producían fuertes tormentas eléctricas y existía una intensa actividad volcánica. Según Oparin y Haldane, gracias a la energía de los volcanes, de las descargas eléctricas y de la radiación solar, los gases presentes en la atmósfera primitiva habrían reaccionado entre sí, formando primero moléculas orgánicas simples y luego más complejas, como las macromoléculas características de los seres vivos. Estas sustancias se habrían acumulado en los mares primitivos, formando una especie de sopa primordial. En ese caldo caliente y a lo largo de millones de años, algunas de estas moléculas orgánicas complejas se habrían asociado espontáneamente formando estructuras esféricas que Oparin llamó coacervados. Estos eran sistemas abiertos, capaces de intercambiar materia y energía con su entorno. En su interior, algunas moléculas habrían desarrollado la capacidad de autorreplicarse, lo que los convierte en posibles precursores de los primeros organismos vivos. Esta teoría fue inicialmente resistida por muchos científicos, ya que recordaba a la idea desacreditada de la generación espontánea. Pero con el tiempo, nuevas evidencias experimentales llevaron a su aceptación en la comunidad científica. La hipótesis de Oparin y Haldane recibió un importante respaldo en 1953, cuando el joven investigador estadounidense Stanley Miller, con solo 23 años, realizó un experimento clave para ponerla a prueba. Miller calentó agua en un recipiente cerrado que contenía una mezcla de gases, amoníaco, metano, hidrógeno y vapor de agua. Luego hizo pasar descargas eléctricas a través de esta mezcla durante una semana, simulando los rayos de las tormentas de la Tierra primitiva. Los productos resultantes se enfriaban en un condensador y se recolectaban en un tubo en forma de U. Entre las sustancias obtenidas se encontraron aminoácidos, las unidades básicas de las proteínas y también urea, un compuesto orgánico. En experimentos posteriores realizados por Miller y otros científicos, también se sintetizaron proteínas pequeñas, nucleótidos y otras moléculas esenciales para la vida. Aunque ni el experimento de Miller ni otros han logrado recrear todos los componentes de un ser vivo, ni explicar completamente el origen de la vida, sí demostraron que la materia prima de la vida podría haberse originado de manera espontánea en condiciones similares a las de la Tierra primitiva. Las primeras formas de vida eran extremadamente sencillas en comparación con los seres actuales, pero muy complejas si las comparamos con las moléculas orgánicas a partir de las cuales se originaron.
Los primeros organismos eran unicelulares, acuáticos y procariotas, similares a las bacterias actuales. Estas células contenían ácidos nucleicos y al alcanzar cierto tamaño se dividían en células hijas que conservaban muchas de las características de sus progenitoras. Estas, a su vez, crecían y se reproducían. Eran heterótrofos, es decir, obtenían su alimento del ambiente, absorbiendo materia orgánica ya existente. Como en la atmósfera primitiva no había oxígeno libre, estos organismos eran anaerobios, lo que significa que obtenían energía degradando compuestos orgánicos sin utilizar oxígeno. Con el tiempo, algunas células desarrollaron la capacidad de utilizar la energía solar para fabricar sus propias moléculas orgánicas a partir del dióxido de carbono del ambiente. Estas células, al no depender de materia orgánica externa, tuvieron mayores probabilidades de supervivencia. Inicialmente, este proceso de fotosíntesis habría utilizado ácido sulfídrico, liberando azufre. Posteriormente, comenzaron a utilizar agua, liberando oxígeno como subproducto. Sin embargo, este aumento de oxígeno provocó la extinción de muchas especies anaerobias, para las cuales el oxígeno era una sustancia tóxica. Los organismos que sobrevivieron desarrollaron nuevas estrategias. Algunos se refugiaron en ambientes sin oxígeno, mientras que otros evolucionaron hacia formas aerobias, capaces de usar el oxígeno para degradar completamente la glucosa y obtener más energía. Los primeros autótrofos anaerobios eran similares a ciertas bacterias actuales, mientras que los autótrofos aerobios se asemejaban a las cianobacterias. Estos nuevos organismos también impactaron en los heterótrofos, ya que algunos comenzaron a alimentarse de organismos fotosintetizadores vivos. A principios del siglo XX se descubrieron estructuras fosilizadas llamadas estromatolitos con una antigüedad estimada de 3.500 millones de años. El término proviene del griego stroma, que significa manta, y litos, que significa piedra. Estas estructuras, formadas por capas laminadas de carbonato de calcio, contenían restos fósiles de organismos procariotas del Precámbrico, capaces de realizar fotosíntesis. Recientemente se encontraron estromatolitos vivos en Australia formados por cianobacterias que, al realizar la fotosíntesis, liberan oxígeno y retiran dióxido de carbono de la atmósfera que utilizan para formar los estromatolitos. Una de las principales características de las células eucariotas es que poseen membranas internas que delimitan compartimientos especializados, como el núcleo, donde se encuentra el material genético, y otras organelas encargadas de funciones específicas. Se estima que las primeras células eucariotas surgieron hace unos 1.500 millones de años, a partir de células procariotas, como las bacterias, que carecen de membranas internas. ¿Cómo surgieron el núcleo y las demás estructuras internas? Probablemente, cuando el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera debido a la fotosíntesis, muchos organismos anaerobios se extinguieron. Algunos sobrevivieron en ambientes sin oxígeno, mientras que otros aprendieron a usarlo en la respiración aeróbica, obteniendo más energía. Un grupo de organismos habría desarrollado una estrategia distinta, asociarse en simbiosis con células aeróbicas. De esta relación surgieron las primeras células eucariotas. El núcleo de las células eucariotas está delimitado por una doble membrana llamada envoltura nuclear. En su interior se encuentra casi todo el material hereditario que contiene la información necesaria para llevar a cabo las funciones celulares. Una hipótesis sugiere que la envoltura nuclear se originó a partir de un repliegue profundo de la membrana plasmática que rodeó al ADN, formando así un compartimento interno. Otros pliegues habrían dado origen a estructuras como el retículo endoplasmático rugoso y liso, que están conectados con la envoltura nuclear. Existen otras teorías sobre la formación del núcleo, pero, en general, se acepta que el hecho de que el ADN esté encerrado en un núcleo
permitió una mejor protección y regulación de la información genética, lo que representó un gran avance evolutivo.